El secreto para que tu aplicación RAG funcione y te retorne datos relevantes realmente acerca de tus documentos es que haga un procesamiento de datos de manera óptima. Y eso se puede hacer mediante muchas formas, tanto en local, como en la nube, como con N8N o Python. Y se puede hacer de demasiadas formas realmente, lo cual puede abrumar un poco. Y justamente este video es para eso, para darte claridad mental de cómo tienes que hacer este primer paso para hacer una aplicación RAG y poder chatear con los documentos de tu empresa, consultarlos ya sea para productos, documentación legal y muchísimas más aplicaciones de uso. Entenderás desde conceptos básicos del procesamiento de documentos, desde qué es un OCR, qué empresas existen actualmente que hacen esto, cómo hacerlo en local, qué alternativas open source tengo, desde cómo implementarlo realmente a nivel práctico con los ejemplos reales y una base de datos vectorial real como lo es Qdrant, que ya saben que me encanta. Así que sin más, empecemos. Y lo primero que hay que entender es qué es realmente, o mejor aún, por qué es tan importante procesar los documentos a la hora del RAG. Y es que ya sabemos que para hacer un RAG tienes que hacer un chunking, tienes que picar el documento a varios pedacitos pequeños y después tengo que vectorizarlos, etc. Pero mucha gente omite este primer paso, que es el de procesar los documentos realmente. Y quiero que menciones esto porque es muy importante. Y es que la información a ti que un RAG te retorna está basada en los chunks que tienes. Y estos chunks que tienes están basados en el documento como tal del cual acabas de hacer este chunking. Así que es muy importante que este documento inicial tenga título, subtítulo, relaciones semánticas, que estén procesadas las tablas, imágenes, metadatos, etcétera, 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 ya que obviamente si esto no está puesto de manera adecuada podemos tener problemas como formatos no soportados, imágenes que se traducen en algunos símbolos extraños, o igual lo que pasa con las tablas. Y estas son cosas que generan chunks que no sirven para nada porque no tienen una relación contextual. Así que estás quemando recursos, estás haciendo mal el chunk, estás armando mal la base de datos vectorial. Y lo peor de todo es que no vas a tener la aplicación que funcione realmente porque no vas a poder retornar los datos relevantes. Y obviamente para la inteligencia artificial lo más importante de todo es que la información le llegue en un formato que sea legible, comprensible y que pueda tener capacidad de abstracción sobre estos datos. Y no puede hacerlo si son datos incompletos, que están mal formateados, etcétera, etcétera. Entonces, ya que entiendas la importancia de esto, vamos a ver cuál era el método tradicional. Y es que en N8N principalmente usamos el extract from file, que es esto nuevo de aquí, que básicamente lo que hacemos aquí es extraer a lo hombre el texto que hay en un documento. Listo, punto y coma. Eso es lo que quería saber, eso es lo que quería saber. Aquí está. Lo único que tú estás haciendo con el extract from file es sacar de una todo el texto plano en un documento, sin imágenes, sin tablas y sin ningún elemento en particular que haga discernir entre subtítulo, subtítulo, párrafo, punto, punto y coma, etcétera, etcétera, ya que lo que estamos haciendo es simplemente extraer el texto como tal. Esto puede servir para algunas aplicaciones de uso, pero por ejemplo, si tienes un documento de tu empresa que una tabla es obligatoria para entender el contexto general, o una imagen, lo cual les digo que es siempre, tú lo que quieres es que también puedas procesar esto. Y aquí es donde entra la Maparse. La Maparse básicamente lo vamos a usar de ejemplo, ya que es la empresa que yo considero más grande y más apta de momento para poder hacer parsing de documentos. Básicamente lo que hacemos con esto es poder extraer de manera semántica y contextual todos los elementos que hay en una página de un documento. Como ves, extrae título, párrafo, la tabla te la pone como, más bien el gráfico te lo pone como una tabla como tal. Y así incluso el número de la página, así que te da absolutamente todo. Te da las notas, los párrafos, en este formato Markdown, así que una almohadilla representa un título principal, dos almohadillas un título secundario. O sea, esto está muy bien armado y con esto sí que puedes hacer un chunking. Caso contrario a N8N, que probablemente te hubiese retornado esto, este subtítulo y esto, cada uno con un salto de línea. Ahora quiero que compares el nivel. Naturalmente no lo hay, sobre todo si quieres extraer información en el cual un gráfico tenga mucho contexto, o sea muy relevante para comprender el documento, pues ya aquí perdimos el partido, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto? En el curso de RAG que subí la semana antepasada, se acordarán que le dedicamos gran parte del tiempo a explicar este proceso en particular. Así que si quieren ver un conocimiento más técnico y más detallado de cómo hacer esto, retórnense al curso de RAG, vean la primera parte, que es el procesamiento de documentos, y ya luego seguimos. Pero es muy importante entender que estos son servicios en la nube. ¿Qué significa esto? Que tienen una API. ¿Qué significa que tengan una API? Que pueden ser invocables mediante el curl, o mediante bibliotecas nativas, o UI, como es este caso. Así que quiero que lo vean desde aquí directamente. Y es que como ven, una vez tenemos nuestra API, tenemos muchas formas de utilizar la Maparse realmente. Tenemos la UI directamente de la MacLeod. Tenemos Python, que fue el ejemplo que nosotros vimos con la Maparse directamente. Y así fue como hicimos todo el procesamiento de la Biblia. TypeScript, por si utilizas TypeScript, o API directamente. ¿Qué te da
esta información de la API, te da un curl. ¿Qué es un curl? Un lenguaje, básicamente, por decirlo de alguna manera, esta no es la definición exacta, mediante la cual podemos mandar información o obtenerla de la nube o algún servicio en la nube que tenga integración de API. Aquí básicamente estamos mandando cosas como un sendbody, headers, etc. Y con esto hacemos solicitudes a el servidor de Lamaparse. Y en base a la solicitud que hagamos estaremos haciendo una cosa u otra. Y eso funciona mediante endpoints, que los endpoints están definidos con URLs que llaman a una función en particular, que en este caso sería esta de aquí. Entonces, para integrar Lamaparse en N8N, realmente sería tan sencillo como hacer esto, copiar la información del curl, llamar aquí un HTTP request y importar el mismo curl. Lo hacemos con este botoncito que está aquí. Y aquí te da el método, el endpoint, te da las cabeceras que tienes que mandar, el body que tienes que mandar y ya sería. O sea, como ves, aquí tenemos todo. Tenemos el tipo de aplicación, la API para validar la información, justamente para autorizarte. Tienes el form data, o sea, qué es lo que vas a mandar. Y ya literalmente con esto estarías llamando a Lamaparse. Esta es la función de N8N que a mí me encanta, que es que puedo hacerle import curl directamente, pero naturalmente esto tiene muchísimos más parámetros que simplemente llamar a la función, ¿no? Tenemos modos de procesamiento, que esto funciona mediante un OCR. ¿Qué es un OCR? Un OCR es una tecnología que te permite procesar texto a partir de imágenes, tablas, gráficos, etcétera. Formatos que no son texto te permiten procesarlos para que sean comprendidos como tal. Y esto es muy importante ya que con esto se basa todo, ¿no? Prácticamente. Y como ven, aquí tenemos los modos de procesamiento para cada uno de los casos. Si quieres, por ejemplo, un procesamiento más simple, que no tenga demasiada complejidad y no quieres gastar mucho dinero en lo que vayas a hacer, simplemente utilizas el Fast Mode, que funcionaría básicamente con este curl aquí. Crearías el Fast Mode y lo habilitarías como true o verdadero en dato booleano. ¿Qué pasa si quiero usar el balanceado? Pues sería básicamente lo mismo. Y si quiero usar el Premium, pues sería básicamente lo mismo. Aquí está Premium Mode, lo habilitas como True. En este caso vamos a usar un modo automático, no vamos a definir eso realmente, ya que no es necesario, pero también tienes un automod para que se detecte de manera dinámica, que fue lo que hicimos en el curso de RAG, por cierto, en base a la página que estamos viendo y el contenido que hay en la misma, qué tanta complejidad de desarrollo tengo que yo ejecutar para poder extraer información de manera consistente. Y es lo que vamos a estar haciendo justamente habitualmente, que es procesar de manera automática. Así que ya con esto, comprendiendo cómo funciona, podemos iniciar el flujo. Y es que primero vamos a testear el workflow. Como siempre, leemos de nuestro disco local. En este caso estamos usando 100 Million Offers de Alex Hormozi, que es un libro que, como ven, tiene bastantes imágenes, tiene tablas, tiene bastantes cosas, ¿no? O sea, como es aquí, hay una imagen. O sea, hay muchas cosas aquí de este libro que son bien interesantes. Ahorita vamos a ir a mediados del libro para extraer información de ahí una vez esté terminado el proceso. Pero vamos a hablar acerca de los retornos que dan estos HTTP request. Y es que una vez ejecutas este endpoint, obviamente aquí en el get starting, vamos a tener tres formas en particular de hacerlo. Con este curl de aquí, obviamente, como ven, estamos usando método post. Estamos subiendo lo que nosotros vamos a ejecutar para procesar el documento. Luego tenemos un get para obtener esta ID de trabajo y luego tenemos un otro get para obtener la información ya parseada. Así que así vamos a estar manejando esto de momento. Y es que, como ven, esto retorna una ID, que es el Job ID como un servicio en la nube. Cada ejecución que hagas o cada procesamiento de datos que hagas va a tener una ID en particular para poder identificar qué es lo que tú estás procesando. Posteriormente a ello, vamos a añadir un delay, un wait, que en este caso va a ser de 2 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a estar procesando un libro que tiene más o menos 200 páginas. Entonces le estamos dando un margen bastante amplio para que procese todo con calma y asegurarnos de que cuando vayamos a hacer los métodos get ya tengamos todo. ¿Cómo tenemos el ID? Entonces, al final, ¿cómo obtenemos digamos que el texto ya parseado? Vamos a utilizar el propio Job ID, ya que si se recordarán, nosotros aquí creamos un Job ID y el endpoint que vamos a estar llamando nosotros para obtener la información de nuestro flujo de trabajo va a ser una variable de nuestro Job ID. Y como ya el primer nodo de HTTP request lo retorna, podemos reciclarlo para las futuras ocasiones. Y en este caso sería simplemente obtener el estatus que tenemos en nuestro Job ID. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, entre estos dos nodos, un nodo de if, por ejemplo, que valide que si el estatus es verdadero o si es falso, retorne al inicio, o si es verdadero, que siga de plano. Es una idea que les estoy dando, no tiene que ser necesariamente así. Y como ven, ya aquí ya estamos creando la base de datos vectorial y les voy a explicar todo. Pero simplemente aquí obtenemos el estatus, usamos este endpoint con nuestro Job ID que obtenemos de
el weight y como ven da un estatus de success. Y ya con esto utilizamos este último método, que es este endpoint de aquí, en el cual obtenemos ahora sí toda la data, pero bien parcial y bien estructurada, no como el extract from file. Incluso te da la metadata del flujo de trabajo. Entonces, como ven, ya en Qdrant se subió, se nos metemos aquí, teníamos la Biblia justamente. Si hacemos aquí un refresh, como ven, ahora sí tenemos el 100 million offers, que tiene 764 puntos, o sea que tiene 764 embeddings o chunks, con lo mismo, 8 segmentos y un chart. Y eso también lo expliqué en el curso de RAG avanzado, así que vayan a verlo si quieren entender qué significa todo esto. Genial, ya procesamos los documentos y ya sabemos cómo usar los endpoints, las variables, obtenemos todo en formato Markdown. ¿Pero por qué en formato Markdown? Simplemente porque el formato Markdown es muy explícito a la hora de definir títulos y subtítulos. Y aquí tiene algo súper clave, y es que se define de manera explícita, pero no se ve de manera explícita en un documento que tú tienes. Por ejemplo, en un formato Markdown, por ejemplo, aquí sería la lectura cruda, ¿no? Con las almohadillas, etcétera, pero realmente si tú estuvieses leyendo un documento Markdown, tú no verías estas almohadillas, sino que verías un título más grande que el segundo. Y esa es la clave, que es como para la vista humana, porque te permite entender la jerarquía del documento y es legible para la inteligencia artificial, ya que tiene justamente estos parámetros que le permiten detectar qué es cada elemento. En este caso, una almohadilla, esto es un H1, esto es un título muy importante. Dos almohadillas, esto es un H2, esto es un título importante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya con el Markdown obtenido, tenemos aquí todos los embeddings, etcétera. Ya podemos hacer una pregunta a nuestra base de datos vectorial de 100 million offers. En este caso vamos a utilizar un modelo pequeño. Yo creo que GPT-4 mini me parece demasiado. Podemos probar con Nano y sería funcionando bastante bien. Le podemos bajar aquí, no le bajemos la temperatura, vamos a dejarlo así crudo tal cual para que vean cómo funciona. Y el modelo de embeddings tiene que ser a juro el mismo. Así que sí, perfecto. Vamos a irnos aquí entonces a 100 million offers y vamos a ver si esto funciona, ¿no? Si yo soy un chant, etcétera. Vamos a ir a la mitad del libro, tiene 200 páginas, así que las 100 pico, maybe, puede ser. Podemos lanzarnos a... Mira, aquí una imagen interesante. Podemos irnos aquí justamente. ¿Qué pasó en la casa de Arnold Schwarzenegger? Vamos a poner esto así tal cual. Control C. Nos vamos aquí. Podemos preguntar, ¿qué pasó en la casa de Arnold Schwarzenegger? Vamos a preguntar así, liso, ¿no? A ver, aquí obtiene naturalmente de la base de datos vectorial toda la información. Y una vez esté todo bien procesado, como en lo retornó pues bastante rápido. Y aquí está en la casa de Arnold Schwarzenegger, se realizó una actividad relacionada con una recaudación de fondos donde estuvieron presentes personas como Leila y el narrador, quienes se hicieron amigos de Arnold. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, después de la recaudación de fondos de la fiesta de autos, bueno, genial. O sea, como ven, funciona perfecto incluso con un modelo como GPT-4.1 Nano. Y es que esto es muy importante, y es que realmente los modelos de inteligencia artificial son mucho más inteligentes de lo que la gente cree, pero no sabe cómo pasar la información. Y con esto solventamos este problema, ya que estamos retornando chunks que son realmente muy enriquecidos de valor, porque todo el documento está bien estructurado. Y esta es la clave. O sea, hace 2-3 meses, ¿ustedes creen que esto hubiese sido posible si hubiésemos hecho un extract from file liso? De repente sí, pero si quiero preguntar algo, por ejemplo, de esta imagen, ya no estaría tan bien, o sea, no te retornaría la información precisa. ¿Y qué pasa con documentos de este tipo? ¿Qué pasa con documentos empresariales? Es que no se puede. Y este es el punto, esta es la idea, que con esto puedo hacer aplicaciones empresariales con modelos menos potentes y que tengan más precisión, ya que sí tienen la información súper enriquecida. Ahora, ya vimos cómo funcionaría con la Mapars, ya vimos cómo llamar a los distintos endpoints, etcétera, con esto. De hecho, también viste los modos, que sería aquí. Bueno, aquí tenemos varias cosas como el auto mode, que te puedes editar como true, que ya lo mencioné. El output, que puedes mandarlo como Markdown, que es lo que yo recomiendo. Igual puedes hacerlo como un Excel de repente o como un JSON, tu preferencia. Yo siempre recomiendo el Markdown porque de verdad súper top. Y ahora tenemos otras tecnologías. Por ejemplo, si quieres mantener un servicio en la nube distinto, también puedes usar Mistral OCR. También está pues bastante bien. Y tiene aquí el Try the API, etcétera. O sea, Mistral OCR también lo puedo recomendar, porque Mistral es una empresa súper tocha. Y aquí tienes un ejemplo de cómo pasaría, ¿no? Lo tienes directamente con esto. Un documento que está no parseado y un documento parseado ya. O sea, como ves, hay una diferencia súper abismal. Lo mismo con esto. O sea, es impresionante. Pasamos de este documento de aquí a esto así de estructurado. Es una barbaridad. Ahora, si quieres una solución en la nube, pero una solución en local,
tienes una alternativa que es Docklink. Que Docklink es algo de código abierto. Naturalmente esto es obvio aclararlo, no es tan potente como Llama-Parse ni es tan potente como Mistral OCR. Hagan de cuenta que realmente Llama-Parse sí es código abierto, entre comillas, sin embargo tienes que tener un poder de cómputo demasiado excepcional para poder correrlo de manera apropiada. Cuando digo mucho estoy hablando de una workstation que tenga más de 80 GB de RAM, que tenga unas 50 o 90 en adelante para poder correr los OCR de manera correcta. Y esto es algo que naturalmente no es sustentable para la mayoría de personas naturales como tú y como yo, ¿no? Posiblemente. Si una persona tiene un workstation ya que se dedica a edición de videos profesionales súper tochos o a renderizado 3D o algo de eso, pues bueno, posiblemente puedas ejecutar la Llama-Parse en local siempre y cuando te den las credenciales correspondientes, pero para los mortales, usa el servicio en la nube. Te va a salir más barato, te va a salir mejor y en fin, de verdad eso, súper top. Así que ya aprendiste con esto cómo utilizar la Llama-Parse dentro de N8N para poder hacer racks de verdad. Vamos a ver qué viene en los próximos videos, porque creo que esta temática de usar racks de verdad en N8N podría estar muy bien. Podríamos hacer, por ejemplo, funciones en Python y que se llamen como herramientas mediante un endpoint. Podemos hacer cosas juguetonas con eso, así que me gusta bastante. Entonces nada, como les comento, es un objetivo mío, un proyecto que vamos a hacer mientras el canal siga creciendo, es crear un rack de verdad en N8N y vamos a hacer un proyecto que utilice diferentes frameworks de inteligencia artificial, el óptimo en cada uno de ellos, y que cada herramienta sea una llamada a esto para poder obtener datos reales. Entonces, créanme que si vienen cosas muy grandes en el canal, cosas muy técnicas, van a aprender un montón. Y ya con esto llegamos al final del video. Como siempre, si te gustó y si quieres seguir aprendiendo, estate atento al canal de YouTube y puedes entrar a la comunidad de Telegram que te la voy a dejar en la descripción del video para acceder al repositorio del canal y para que entres a una comunidad que nos apoyamos todos entre nosotros mismos. Cualquier duda que tengas puedes escribirla por ahí, te vamos a contestar todos de los mil amores. Y si estás interesado en implementar soluciones de este tipo en tu negocio por ahorrarte miles de horas de productividad al mes y ganar miles de dólares más gracias a esta productividad, puedes escribirnos al correo que te voy a estar dejando en la descripción del video o al número telefónico. Entonces, sin más, un placer tenerlos por aquí y espero que hayan aprendido un montón. Nos vemos.